San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en el Señor, qué gozo, qué dicha poder compartir la palabra en este día de fiesta que celebramos al Salvador del mundo. Está linda la casulla. Esta viene directamente del Salvador. Así que un regalo de feligreses salvadoreños. Así que a la parroquia le damos las gracias a Dios que podemos vestirla en el día de hoy y poder predicar al lado de la imagen del Santo de los Santos, del Señor de los Señores, del Rey de Reyes, que es el Salvador del mundo. Así que le damos gracias al Señor por esa oportunidad. La semana pasada, una de las razones que el Evangelio de hoy es tan bonito es porque es la continuación del Evangelio de la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada Jesús se compadece de la multitud. Decíamos que pues básicamente se convertía en la compasión misma para la multitud. Jesús, que estaba sufriendo porque su primo Juan el Bautista lo habían matado y quería estar solo, pero cuando llega al otro lado del lago se encuentra con la multitud y en vez de evadirlos les presta atención, los ayuda y hace el lindo milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero vemos que hoy la continuidad del Evangelio dice: después que Jesús despidió a la multitud, después que ya habían comido, finalmente pudo entrar en oración, finalmente pudo retirarse por sí solo y mandó a los discípulos: vayan ustedes al otro lado del lago, yo me reúno con ustedes más tarde, y se queda prácticamente hasta la medianoche rezando, y como tenía que empatarse con ellos, ya se habían ido, camina sobre las aguas. Entonces es el milagro ese de Jesús caminando sobre las aguas. Tradicionalmente en la teología, tanto la primera lectura que vemos del profeta Elías, que está hablando de las manifestaciones de Dios, el viento huracanado,
el terremoto, el fuego, ahí no estaba Dios, pero vemos que en ese murmullo suavecito ahí se presenta. Pero siempre cuando se presentan todas estas cosas de la naturaleza y en el Evangelio Jesús caminando sobre las aguas, teológicamente es una manifestación del poder de Dios sobre todo lo creado. O sea que Dios tiene poder sobre todo. Y qué importante ese Evangelio para el día de hoy, ¿verdad? Porque estamos en una situación donde por la pandemia la gente tiene que ir a donde Jesús, pedirle a Dios que nos ayude y saber que Dios tiene control sobre todo esto. Y la oración de Pedro, ¿verdad? Que le dice, Señor, sálvame. Esa es como la oración del mundo entero hoy en día. Todo el mundo está diciendo, Señor, sálvanos, ayúdanos en esta situación. O sea que es un evangelio muy apropiado para este tiempo. Pero yo pensaba que ese es el tema principal, es el tema más grande, pero dentro de ese tema hay muchos subtemas, hay otros temas que se nos presentan, y uno de ellos es el tema del miedo. El miedo, hay mucha gente con miedo hoy, hemos estado hablando del miedo, el temor que podemos sentir, y pues es un buen evangelio para pensar en eso. Yo tenía un rector en el seminario, el señor Favalora, que siempre decía que él le encantaría un estudio sobre la psicología de Jesús, porque Jesús tenía una naturaleza humana, pensaba, tenía un corazón de carne, y tenía su sentido del humor, tenía su manera de actuar. O sea que un análisis psicológico de Jesús sería muy interesante, pero yo siempre pienso que un análisis psicológico de San Pedro sería más interesante todavía, porque San Pedro es uno de esos personajes de la Sagrada Escritura que es muy interesante pensar. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿San Pedro era un hombre con mucho valor o era un cobarde? Nos cuesta un poquito esa respuesta porque sabemos que muchas veces flaqueó, negó a Jesús, o sea que tuvo muchos obstáculos en su camino, pero yo pienso que el tacharlo de cobarde o de débil sería muy difícil. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, para empezar, fue el único que le habló al fantasma. ¿Eso no es verdad? Porque le habla al que creía que era un fantasma. O sea que alguna valentía tenía, porque ¿quién se atreve a hablarle a un fantasma, verdad? O al que creían que era un fantasma, pero era Jesús. A la misma vez es el único que le pide al Señor que lo mande a caminar sobre las aguas. ¿Quién se arriesga a eso? O sea que cobarde no era. Y empieza a caminar sobre las aguas, pero en cuanto se da cuenta de lo que está haciendo, ahí le flaquea la fe. Fíjense qué interesante ese ejemplo. En cuanto se da cuenta de lo que está pasando y que eso es imposible, empieza a flaquear y se empieza a hundir y empieza a sumergirse en el agua y tiene que pedirle al Señor que le ayude. Y no es así en cierta manera. Todos hemos experimentado miedo de alguna manera. Yo llevo 23 años como capellán de la Fuerza Naval. Si uno está en la Fuerza Naval y no sabe nadar, no puede estar en la Fuerza Naval porque vas a estar en el mar, ¿no? Y parte del entrenamiento es con el agua. Así que cuando uno hace el entrenamiento original, 3 meses, y pues uno es capellán, pero te tratan como si fueras cualquier marinero, como cualquiera que va a ser reclutado. Y yo me acuerdo, o sea, te ponen en una plataforma de 20 pies con una piscina abajo. Y cuando el sargento te dice brinca, tienes que brincar, aunque la piscina se vea chiquitita allá abajo, que tú dices, ¿cómo voy a caer en esa piscina? Pero hay que brincar, y el miedo es real. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Muchos de estos ejercicios engendran miedo. Yo recuerdo uno de los compañeros míos, capellán también, cuando nos estaban instruyendo, porque mucha de la transportación es a través de helicópteros, y los helicópteros no aterrizan, sino que se quedan arriba del barco y te tiran una soga, y uno se tiene que poner la soga por alrededor de los hombros y te suben por ahí hasta el helicóptero. Y yo me acuerdo que estaban dando la instrucción de cómo hacer esto, y este pobre muchacho yo lo veía que sudaba, se ponía más blanco cada vez, y estaba ya entrando en pánico, porque le daba pánico hacer eso. El miedo es un sentimiento bien fuerte. Todos hemos sentido miedo en algún momento, y esa es parte de la vida. Es interesante también que una vez vencemos el miedo, por ejemplo, hay algo que nos da miedo, no lo queremos hacer, pero cuando lo hacemos, entonces nos sentimos, ya lo hice,
y no fue tan malo, y lo puedo hacer otra vez, y como que nos arriesgamos otra vez a hacer lo mismo porque ya lo hicimos. O sea que esas dos realidades están ahí, en la realidad de toda vida humana, pero en cierta manera tenemos que traerlo a nuestra vida de fe. Yo creo que muchas veces dejamos que el miedo venza nuestra fortaleza, y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor en el día de hoy, que los miedos que tenemos no venzan los dones que el Señor nos ha dado, la fortaleza que tenemos naturalmente como seres humanos, que queremos lograr ciertas cosas, y pedirle que no dejemos que los miedos se apoderen de nuestros regalos, de nuestros talentos, de nuestra valentía. Fíjense que ese es el ejemplo que San Pedro nos da, porque Pedro tuvo una vida que fue probada en muchas cosas, y sabemos que flaqueó muchas veces, hasta el final, cuando niega que conoce a Jesús. Inclusive hay algunas leyendas muy bonitas de la iglesia. Hay una que se oye mucho en Roma, porque dicen que cuando San Pedro llegó a Roma, vio que la cosa era seria en Roma, que el final no iba a ser bueno, y decidió que se iba a ir de Roma, iba a escaparse. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y empieza a salir, de hecho que uno puede ir a la Vía Apia, que es uno de los caminos principales en Roma, y hay un sitio que se llama el lugar Quo Vadis Domine. Allá está una película, porque Quo Vadis Domine quiere decir ¿a dónde va, Señor? Y es una leyenda que cuando Pedro iba corriendo por el miedo que tenía, ve a Jesús en una visión que va caminando hacia Roma y le pregunta: ¿a dónde va, Señor? Quo Vadis Domine, ¿a dónde va, Señor? Y Jesús le dijo: voy a Roma a morir otra vez por ti. Y Pedro cogió el mensaje, se dio cuenta que estaba escapando y que tenía que volver, y regresa a Roma, y el resto de la historia la sabemos, porque Pedro, con todas esas fallas, con todo ese camino de fe, acaba dando su vida por el Señor. Y no solo dando su vida, sino que al momento del suplicio más terrible que puede haber, la crucifixión, pide que él no es digno de que lo crucifiquen como su maestro, y pide que lo crucifiquen boca abajo, que lo crucifiquen al revés. Así que ese es el Pedro que vemos, que a veces creemos que era tan temeroso, sin embargo, con la fuerza y la gracia de Dios, cambia todo eso. Así que, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es mi miedo? En la primera lectura, Dios le dice a Elías: sal de la cueva. A veces nos metemos en nuestra cueva. Aquí yo en la casa parroquial tengo un par de cuartitos que yo le llamo la cueva, porque es que nos encanta la cueva, porque ahí se puede estudiar, se puede leer, pero a veces estamos encerrados en la cueva y Dios dice: sal de la cueva, no te quedes en la cueva, no te quedes en tu miedo, tienes que salir de esos miedos, cualquier miedo que sea, porque cualquier cosa puede engendrar miedo en nosotros. Y hoy nuestra oración es pedirle al Señor, el Salvador del mundo, el que nos salva, el que no nos deja hundidos en el agua, el que le tiende la mano a San Pedro para que salga, le dice: no tenías que titubear, ya estabas caminando, no te diste cuenta que estabas caminando sobre el agua, no titubees en tu fe. Ese es el mensaje de hoy. Así que en especial, como estamos rezando por el pueblo salvadoreño, pues vamos a pedir no solo por ese pueblo querido, sino por todos los pueblos de Latinoamérica, porque hay mucho, ¿verdad?, que se está pasando en nuestros países, mucha corrupción muchas veces, mucha gente que no quiere vivir lo que Dios nos está pidiendo que vivamos, y muchas veces es por el miedo que tenemos, porque queremos acaparar, queremos tener para que no nos falten cosas, y entonces caemos en pecados serios. Vamos a pedirle al Señor que nos quite los miedos, que si Él está con nosotros, todo se puede superar, todo se puede lograr. No tenemos que tener ni vivir con ese miedo. Y cuando pensemos en los miedos que vienen a nuestra vida, pensemos en San Pedro, que no fue perfecto, tuvo sus problemas, pero poquito a poco en ese camino de fe fue venciendo sus miedos y abrazando la voluntad de Dios. San Pedro ruega por nosotros. Jesús, Salvador del mundo, intercede por todos nosotros que queremos estar contigo. Amén.